Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un poco calor, ¿no? Licenciado, una pregunta. Cuéntame. ¿Cuándo va a subir las notas? Ay, linda. Creo que hoy en la tarde, no, en horas de la noche voy a estar enviando. Ya empezamos a calificarlos a ustedes, porque yo sí califico. No traslado del listado al cuadro, sino que hago una revisión previa. Y también porque estaba un poquito atrasada con los otros cursos que imparto. Perdone hoy, pero hoy en la tarde estaré llegando mañana. En la mañana, tipo 9, 10 de la noche podrán ver hoy, ¿sí? Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno. Licenciado, disculpe, siempre nos va a dar los temas que vienen en el final. Nos va a especificar qué puntos. Sí, vamos a especificar. Gracias, licenciado. Pero si quiere, hagamos. Creo que ya están todos, ¿no? Porque ya la semana entrante, fíjense que el 8 empiezan los exámenes, ¿verdad? Tenemos la semana que viene dos periodos. Martes y, lunes no tenemos clase. Lunes no hay clase, licenciado. No hay clase, sí. Solo miércoles. Miércoles. ¿Ustedes estarán libres ya de algunos cursos? Sí, la otra semana ya estamos libres de uno. Porque podríamos ocupar un día. Yo el martes no tengo tiempo porque doy clases todavía en la otra sección del octavo semestre. 2 secciones tengo yo en el octavo semestre. El miércoles de la semana entrante y que podríamos tal vez el viernes. Tenemos libre, perdón que le interrumpa, licenciado, tenemos libre el jueves de 15:45 en adelante. 15:45. Día jueves. Día jueves. Podríamos tal vez reunir a las 2 secciones, porque la otra sección de segundo semestre solo hay como 38 estudiantes. Creo que podríamos reunirnos para terminar ese día, porque yo el jueves doy clases todavía a las 5:30 y termino hasta las 8:15 de la noche. Entonces, podría ocupar esa hora, tiempo, con las 2 secciones de una vez y terminamos. ¿Qué dicen? Está bien. Yo diría que está bien con la R, ¿verdad, Lic? Sí, siquiera una hora ocupamos el día jueves a la vez, miércoles y jueves sería, y terminamos, pues. ¿A qué hora nos indica el jueves, licenciado? Pues sería a las 15 horas, 15:15, dice la compañerita que ahí tienen... 15:45, Sandrita, es cuando teníamos filo. Sí, 15:45. Ya. Gracias, compañerita. Sí. Eso podríamos hacer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con los temas, ¿no? Yo fui indicando los temas que podríamos hacer. Hay una parte de la tercera unidad. A ver. No. De la sexta unidad hay una parte, jurisdicción y competencia. ¿Te recuerda eso? Desde ahí vamos a iniciar el examen final. Jurisdicción, que es parte del gran tema que se llama técnica jurídica, ¿no? En la fe pública no entra. Exactamente. Entonces, de ahí vamos a bajar a problemas de la técnica jurídica, de la fe pública, cabalmente, sí, gracias. De la fe pública, jurisdicción y competencia, ¿no? Sí, de la cuarta unidad, jurisdicción, la jurisprudencia, el aspecto sistema jurídico, técnica jurídica. Cabal. Vamos a empezar. No, me estoy confundiendo yo. De la fe pública,
jurisprudencia y competencia. Y de ahí del problema de la técnica jurídica, que es ahorita vigencia de la ley, que vamos a terminar el día de hoy. Nos queda integración de la ley, conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio. Y por último, garantías constitucionales. Terminamos la semana de garantías constitucionales, la última unidad. Hablaríamos un poquito del recurso de acción, de exhibición personal, la acción constitucional de amparo y acción de inconstitucionalidad de la ley. Y terminamos. Muy bien. Vamos, aunque con ustedes ya habíamos hablado un poquito de vigencia. Dijimos la última vez que la vigencia de la ley es como el ser humano, ¿no? Que dijimos que también tiene una vigencia de vida. Eso es lo que indica esto, ¿no? El tiempo de vida de una ley. Sí dice la doctrina, es como el ser humano, ¿no? que tiene un periodo de gestación, nace, crece, se desarrolla y se muere, ¿no? Pues la ley es igual. El periodo de gestación de la ley es en el sentido de que el Congreso de la República formula la iniciativa de ley para una nueva ley para regular o regularizar, ¿verdad? Una situación, un fenómeno, ¿verdad? Una necesidad de servicio a la colectividad, ¿verdad? Entonces, la vigencia de la ley, pues al ser elaborada por el Congreso de la República, la aprueba, la discute y debidamente discutida, aprueba la ley, pero de ahí, de acuerdo con la Constitución política, hay pasos o requisitos que cumplir. Fíjense ustedes, hay aprobación de la ley, hay sanción de la ley, hay publicación de la ley y vigencia de la ley, ¿verdad? Este es el proceso de nacimiento, desarrollo y aplicación de la ley, ¿ya? Si la misma ley que se emite establece su periodo de vigencia de manera determinada, o no hay periodo de determinado, sino que para todo el desarrollo, la ley esta sería por tiempo indefinido. Sin embargo, la ley que se aplica para tiempo indefinido también llega a tener su terminación, digamos, ¿verdad? De aplicación o vigencia en virtud de que el fenómeno, la necesidad o la condición con que nació la ley en su momento ya no existe, posiblemente, o bien dicho problema, dicho fenómeno o asunto permanece, pero que ha sido, ¿qué dijera yo? Crecido su necesidad, su campo de acción, ¿va? Su campo de aplicación de la ley. Muchas veces la ley nació en su momento para regular ese aspecto. Si ese aspecto o asunto continúa en una realidad social, pero que el fenómeno se ha cambiado o se ha desarrollado, se ha ampliado, qué sé yo. Hay aspectos que ya no cubre la ley vigente. Por lo tanto, surge la necesidad también de que la ley se modifique, ¿va? Se amplíe. O bien, dejar sin efecto esta para hacer otra nueva, para poder aplicar mejor, con mayor aplicación para el asunto o fenómeno que ha venido protegiendo, digamos. Eso, entonces, una ley, aunque nace
y si establecer su periodo de vigencia es entonces indeterminada, pero ese periodo indeterminado también termina con los argumentos que les he manifestado, que la misma situación dada en su momento permanece, pero que exige mayor atención, porque la ley, así en palabras muy sencillas, queda corta para regular el fenómeno, porque el problema creció, población humana creció, etc. Esa es entonces la vigencia de la ley, así se entiende. Por lo tanto, resulta siendo que la vigencia es un atributo de carácter formal que el Estado impone, ustedes, es el Estado, a las normas jurídicas. La vigencia deviene del proceso de formación y sanción de la ley. La última etapa, al igual que la vida humana, que tiene periodo, que hemos venido desarrollando, de gestación, la última etapa, al igual que la vida humana, tiene un periodo de gestación. La ley tiene este proceso formal que mencionamos, por el cual la ley obtiene obligatoriedad, y surte sus efectos después de su publicación en el Diario Oficial. Nuestra Constitución Política de la República, que es la Constitución vigente hoy día, nació por 1985, pero entró en vigencia. Fíjate que ahí sí fue aquel periodo que hablamos ya con ustedes la última vez, el vacatio legis que dijimos. Fíjense ustedes, para la emisión de nuestra Constitución Política vigente tuvo un tiempo largo, porque la Constitución fue promulgada o nacida en la vida jurídica el 31 de mayo de 1985 y entró en vigor hasta el 14 de enero de 1986. Fíjense, entonces, de junio a enero, casi 7 meses el periodo de vacatio legis. Eso dio lugar a que la población, que esa es la idea teórica, el vacatio legis, ese espacio que queda publicada, pero que va a entrar en vigor o que nace para su aplicación hasta, en este caso de nuestra Constitución, el 14 de enero de 1986. Bueno, quede claro que la Constitución vigente fue emitida el 31 de mayo de 1985 y vigente, o entró en vigor, el 14 de enero de 1986. ¿Cuántos años tiene la Constitución? Como 35, 36 años por ahí van. Bueno, en ese sentido, la misma Constitución establece en su artículo 180, si tienen la Constitución ustedes, vean por ahí, ¿no?, que la ley empieza a regir, es decir, para el caso de las otras leyes, en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restringe dicho plazo. Pero en términos generales, jóvenes, la misma Constitución Política establece o señala que toda ley que emite el Congreso de la República entra en vigor 8 días de su publicación. Ese es el espacio para todas las leyes, el vacatio legis. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de este espacio? Es para que dice que la población o ciudadanía se entere de la ley. Se entere de la ley. Esto es para que nadie puede decir yo desconozco la ley, ¿verdad? Si uno enfrenta algún momento dado una acción judicial o la justicia, que nadie puede alegar, dice, ignorancia de la ley, ¿verdad? Esto lo vamos a leer seguidamente.
Este espacio que le estoy diciendo que nadie puede alegar ignorancia de la ley está establecido en el artículo 3 de la ley del organismo judicial, que toda ley es observancia obligatoria para todos, ¿ya? Los ciudadanos, pues. Y cuando decir ciudadanos, pues son ya las personas de 18 años, eso ya se recuerda cuando hablaba del concepto de la capacidad de ejercicio, se alcanza a obtener hasta los 18 años. Bueno, entonces todos los ciudadanos de esa edad en adelante no pueden alegar ignorancia de la ley, sabiendo, oigan esto, siempre y cuando sepan leer, ¿va? Bueno, ese es un concepto que sirve para que se reflexione. Entonces, eso está bien, pues, la observación o establecimiento de la norma en la ley del organismo judicial que complementa la norma constitucional es que que dice así, contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o prácticas de contrario, ¿no? Esto está establecido en la ley. Con el agregado que yo hago, siempre y cuando sepa leer y escribir, ¿verdad? Muy bien. Eso es en términos generales. Como hay que terminar con alguna pequeño resumen de vigencia, de definición de la ley, y lo hacemos de esta manera. La vigencia de una ley, aunque ya lo dijimos, es un atributo puramente formal. Es el sello que el Estado imprime a las reglas jurídicas de carácter consuetudinarias, jurisprudenciales o legislativas sancionadas por él, es decir, por el Estado. ¿Y quién es el representante del Estado, jóvenes, en nuestro sistema? El presidente de la República, es decir, el presidente del organismo ejecutivo. Él es el que lleva a cabo esa función de sanción. Yo ya les expliqué, pero vamos a repetir acá qué significa la sanción. La sanción no es imponer sentencia, ¿verdad? Como lo que conocimos en su momento. Acá el concepto es distinto y se explica de esta manera. Sanción es el sello, dice aquí nuestra definición, quiere decir que es la firma y sello que pone el presidente de la República en la ley que le envía el Congreso. Eso es el procedimiento de la aprobación de una ley. Yo no sé si hay una ley ahí a la vista de ustedes. Siempre dice, cuando se sanciona la ley, al final dice, publíquese. Esa palabra publíquese es la autorización, ¿verdad? Como efecto de la sanción que hace el presidente de la República. Y dice también, en la misma ley, que eso lo manda el Congreso de la República, de la vigencia, eso que estábamos hablando, la vigencia de la ley tiene que estar señalado, tiene que venir ya en el proyecto de ley que aprobó el Congreso, ¿no? En la Asamblea Nacional, y lo envía para su sanción nada más. El presidente muchas veces, y hablando muchas veces, sino que políticamente se negocia previamente, ¿verdad? La importancia de la ley, entonces simplemente llega. Ahora, hay situaciones, no sé si ustedes habrán escuchado algunas veces, año con año sucede, jóvenes, una situación. Y por estos días, cabalmente, ¿no? Cuando se discute el proyecto de la ley en la que se formula el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, dice, ¿ah? Es decir, la planificación del uso del dinero que adjudica el Ministerio de Finanzas a todas las instituciones del Estado, ¿ah? De los 3 organismos y las otras entidades estatales. ¿Ah? Bueno, este es de carácter política. El traslado que hace el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo responsable de administrar los recursos del Estado, entonces formula y traslada al Congreso. Políticamente sucede, ¿ya?
no se ponen de acuerdo con la cantidad de dinero asignada por una actividad, por un proyecto, por un plan, etcétera, ¿no? Intereses políticos muchas veces presionan y no aprueban esa ley, ¿ya? Pero de todas maneras trasladan al Congreso, al Ejecutivo. El Ejecutivo podrá decir, yo sí apruebo y mando a publicar la ley. Esa facultad también tiene el presidente de la República. Caso contrario, si el presidente de la República no está de acuerdo políticamente con el Congreso y le eleva ese proyecto de ley para aprobar el tema del presupuesto, como no está de acuerdo con el legislativo, intereses políticos, problemas de relaciones, ¿verdad? El presidente dice, no apruebo ese proyecto, es decir, no sanciona, no autoriza pues la aceptación de la publicación de la ley. Entonces, menos no entra en vigencia, ¿verdad? Eso sucede en otros casos, pero entonces es una facultad que le corresponde al presidente de la República. Al sancionar la ley, es decir, la aceptación de la ley, es decir, el presidente de la República reconoce el periodo de vigencia de esa ley. Esta ley tan especial, jóvenes, es para plazo determinado, que vamos a hablar en un ratito. Plazo determinado porque entra en vigor del 1 de enero para el 31 de diciembre de ese año. Por eso le llaman periodo fiscal, ¿no? O el año fiscal. Además, con el periodo de la vigencia de la ley, se encuentra estrechamente ligada a la acepción del derecho vigente, que se define como el conjunto de normas interoatributivas, le llama, que en una época y un país determinado, la autoridad política, que es el Ejecutivo, el presidente de la República, declara obligatorias. Los derechos ahí que nacen ahí son obligatorios, ¿va? Y resulta entonces un deber jurídico obligatorio para la ciudadanía, ¿va? Los implicados en el contenido de esa norma jurídica. Bueno, ahora hablemos un poquito del sistema de iniciación de la vigencia. En la doctrina, exactamente encontramos dos sistemas o dos formas, ¿va?, de vigencia de la ley, y le llaman sistema sincrónico y sistema sucesivo. El sistema sincrónico es que la ley entra en vigencia en el mismo día en todo el territorio donde debe ser aplicada. Es decir, el día o el plazo que establece la ley o la Constitución, que ya vimos, que son 8 días después de su publicación, ese es para todo el país, ¿verdad? Entonces, esto aquí cabalmente encaja en el sistema sincrónico, porque entra en vigor esa ley para todo el territorio de Guatemala, ¿va? ¿Ya? Todo el territorio de Guatemala. Por lo tanto, aquí en nuestro sistema, en Guatemala, predomina este sistema, el sistema sincrónico. Aunque en la práctica hubo un intento de aplicar otro sistema, que el que viene después, sucesivo, ¿va? Y que ya ocurrió, creo que ya les dije yo, mencioné en el caso del Código procesal penal que ocurrido allá por el 94, ¿va?, que hubo un poquito de problemas en cuanto al tiempo, ¿no? Se había señalado políticamente que el cambio del sistema de la Administración de Justicia Penal cambiaba en una fecha determinada, todo estaba programado, pero hubo un retraso, ¿va?, de parte del Congreso, políticamente, ¿va?, por intereses políticos. Entonces se señaló que la aplicación va a ser por tiempo, digamos, ¿no? Eso le llaman sucesivo. Pero en términos general, en Guatemala impera el sistema sincrónico. Repito, que se refiere que su vigencia entra en un día para todo el territorio de Guatemala, ¿no? El sistema sucesivo, entonces, que aunque ya dijimos algo,
cuando una ley por razones de distancia cobra vigencia escalonadamente, dice los tratadistas, ¿verdad? En diferentes periodos, en primer lugar, ¿verdad? O tiempo, para diferentes franjas territoriales o espacio. El sistema ha sido aplicado en los países federados y de gran extensión territorial. Estados o países federados jóvenes, como el caso de México, que es nuestro vecino del norte, es un estado federado, y cuando se emite una ley, por ejemplo, desde del Distrito Federal, que le llamaban antes, ¿no? De la capital mexicana, ahí está centralizado todo el poder político. Como es grande el territorio, podrán decir, en primer lugar, que la vigencia de esta ley va a entrar en vigor en tal estado, allá por Oaxaca, por ejemplo, en tal periodo, ¿no? Su vigencia en tal lugar, otro periodo, y así, de manera sucesiva, ¿no? En virtud de la distancia, ¿va? O espacios territoriales. Como también Estados Unidos, ¿eh? En América, Venezuela, que también tiene su estado de federado, Brasil, Argentina, son por territorios, ahí sí por razón de territorio. Bueno, y si queriendo hacer aquí en Guatemala, podríamos decir, ¿verdad? Que se puede hacer también por departamentos y por otras razones, joven, que tal vez por una necesidad manifestada, un temporal allá en nuestro caso, ¿va? En Retabuleo y Suchitepeques, por tanta lluvia, hubo un problema, ¿no? Y que la ley va a entrar en vigor ahí de manera inmediata, por ejemplo, ¿no? Y que en el región central, como no hubo mayor problema, será aplicada en determinada fecha, de ahí en adelante, ¿no? Escalonada, pues. Eso podríamos decir, o bien por las 4 regiones que tenemos en Guatemala, por regiones, ¿no? Región sur, central, norte, sur, oriente y occidente, ¿no? Podrá hacerse, ¿no? A eso, si se diera, sería el sistema sucesivo, ¿no? Va a entrar momentos tras momento, o tiempo tras tiempo. Pero esto no ocurre en Guatemala, salvo lo sucedido en el año 94, que les mencioné, el caso del Código Procesal Penal. Entonces, como que dice que en Guatemala ya hubo un intento de manejar o practicar el sistema sincrónico, pero que el artículo 180 de la Constitución Política establece esta posibilidad, es decir, deja abierta las dos posibilidades, el sistema sincrónico y también en el sistema sucesivo. Está abierta la posibilidad de nuestra Constitución Política en caso se diera una necesidad, ¿va? Tentativamente lo que mencioné, algún efecto, ¿va? De un huracán, un terremoto, qué sé yo, ¿va? Esto podrá ser como tema, ¿va? Que determina la necesidad de la vigencia, no en todo el país, ¿no? Entonces podrá entrarse en ese sentido, pero que en términos generales son 8 días, ¿verdad? 8 días, y esto sería pues cabe dentro del sistema sincrónico o el primer sistema que hemos analizado. Ahora, clases de vigencia. Lo que acabamos de ver es clases de vigencia, clases o sistema de iniciación de la vigencia, ¿va? Sistema de iniciación de la vigencia. Ahora, clases de vigencia. La ley puede tener vigencia, jóvenes, en una forma determinada y una forma indeterminada, que también ya nos habíamos adelantado. Pues la vigencia determinada se produce cuando en la misma ley se estipula la fecha
el periodo o lapso de tiempo que la misma estará en vigor. Ejemplo, las normas individuales como contratos, declaraciones de voluntad unilateral, sentencias judiciales y los decretos que dicta el Estado en el ejercicio de sus facultades, que le otorga la Constitución Política en su artículo, exactamente en el artículo de esta vigencia determinada o señalización de periodo fijado, determinado, pues, la vigencia de la ley va a decir. Nace hoy y termina el 31 de diciembre, por ejemplo. Tal el caso de la ley del presupuesto que les mencioné, que tiene vigencia determinada del 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre del mismo año, ¿no? Y posiblemente otras leyes, siempre y cuando la situación o el fenómeno lo determina, pues, ¿no? La necesidad. Otra vigencia determinada, mencionamos acá de los contratos, bueno, los contratos individuales que se celebran entre personas particulares pueden tener vigencia, ¿no? 5 años, 3 años, o por ejemplo, entre particulares que alquilan un predio para una empresa, otra persona jurídica. ¿Y para qué? Para establecer un centro comercial, por ejemplo, que eso es lo que ocurre en Guatemala, ¿va? Muchos propietarios dan en arrendamiento una finca a otra para que se convierta, por ejemplo, en un centro comercial, en una gasolinera, o construir una casa por ahí para un fin determinado. Y posiblemente determinan también el mismo contrato de que al finalizar el plazo o la vigencia de ese derecho de carácter privado, aquí va, la casa o las modificaciones que se haya hecho queda establecido a favor del dueño o propietario del inmueble. Perdón, y otras condiciones, ¿no? Pero eso está relacionado en el contrato en virtud de la creación de voluntad que hacen los particulares. En el caso del Estado, podrá también emitir un decreto en plazo determinado a jóvenes. ¿Qué ejemplo podemos poner? Ustedes ahorita están viviendo una realidad, conocen y han escuchado por medio de las noticias, o lo han vivido, lo que está pasando en el municipio del Estor, del departamento de Izabal. ¿Se recuerda lo que pasó la semana pasada y en estos días, ¿no? Que aparentemente hay una manifestación de inseguridad contra el Estado, manifestada en esa comunidad, en ese pueblo del departamento de Izabal, y que para mantener la seguridad y las garantías individuales que establece la Constitución para los habitantes o los pobladores de ese municipio que no están involucrados en el conflicto, el presidente dijo, bueno, para asegurar la vida, la seguridad ciudadana y otros aspectos en ese territorio, emito un decreto para declarar el estado de sitio. ¿Han escuchado eso? Entonces, esa facultad le corresponde al presidente de la República, ¿va? Un decreto del Ejecutivo se llama decreto gubernativo, que le corresponde emitir el Ejecutivo a través del presidente de la República. En otras palabras, jóvenes, también el Ejecutivo tiene función legislativa, ¿va? Porque la misma Constitución establece esa atribución, ¿ya? Para asegurar las garantías y seguridad de la población, ¿ya? Por necesidad puede emitir un decreto de ley para limitar. ¿Y qué es lo que limita? La libertad de locomoción de las personas, ¿va? Emitido esa disposición gubernamental, nadie puede actuar en contra de, porque atentaría contra la ley, ¿verdad? Y
sujeto a acción judicial y obtener una consecuencia jurídica, una sentencia de ese tipo, ¿no? Eso determina. Pero lo que estamos buscando acá de la vigencia, esa vigencia que no debe pasar de 30 días, no más de 30 días, ¿no? Bueno, si el fenómeno o problema persiste, hay posibilidad de pedir prórroga, ¿no? Y la prórroga podrá ser de otros 30 días o menos, ¿no? Depende de la situación. Y ese decreto, para que tenga vida jurídica, jóvenes, plena aplicación, fíjese que resulta la inversa de lo que ya mencionamos para la sanción de una ley, ¿verdad? Que es el Congreso que eleva. Aquí es el Ejecutivo que traslada al Congreso de la República, porque hay obligación de que ese decreto que emite el presidente de la República debe ser aprobado por el Congreso, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, es decir, qué oportuno y experiencia de ustedes de este tema que estamos viviendo un caso concreto. Y el Congreso de la República parece que se reunió el lunes, ¿verdad?, de emergencia nacional, convocó a los diputados y que se discutió y se aprobó. Aquí imperó el interés político de partido o de partidos que defienden intereses especiales, ¿no? Aquí viene mi crítica, intereses especiales de carácter económico para sectores extranjeros o ciudadanos extranjeros que han venido a invertir en Guatemala. Está bien, ¿verdad?, venir a invertir porque hay necesidad de inversión extranjera, que es dinero, ¿no? Pero acá el tema o el fenómeno está de base o la razón de ser es la explotación minera en ese lugar, porque hay una riqueza minera de ese lado, y eso es lo que protegen los ciudadanos que viven ahí, que conocen, y porque a la explotación minera, jóvenes, trae consecuencias, ¿no?, negativas para la vida. Los elementos fundamentales para la vida es el agua, ¿va?, el aire y la tierra, pues termina, ¿no? Termina entonces esos elementos fundamentales para la vida humana. Eso es lo que se están defendiendo de los comunitarios, los pobladores de ese lugar, ¿no? Es decir, esa es la esencia de la cosa. Pero lo que queremos determinar acá, pues, es la vigencia determinada, ¿no? La vigencia determinada se señala en la propia ley, qué periodo, y que en este caso, los ejemplos que puse entre particulares, cómo surge, cómo se manifiesta un periodo de vigencia de una ley, pues en los contratos, dijimos, ¿no?, especialmente los contratos de arrendamiento de Estado, tal el caso de los decretos gubernativos, con ese nombre, ¿va?, decretos gubernativos emitidas para garantizar, dice, la seguridad ciudadana, así de sencillo, de un determinado lugar, determinado lugar, y que su vigencia es determinada por 30 días. Es decir, así establece la Constitución Política de la República en su artículo 138, por ahí, ¿va?, de la Constitución, para limitar, yo dije, ¿va?, especialmente la libertad de locomoción. Es decir, nadie puede salir a ciertas horas, ¿no? Se encierra la persona, y el día hábil o habilitado, ¿va?, para actuar, también establece ese decreto, ¿no? De 6 de la mañana a 18 horas, por ejemplo, ¿no? Dentro de ese periodo pueden trabajar, pueden relacionarse, actuar. Y de 18 horas en adelante, a encerrarse, ¿va?, así, de sencillo, pues eso viene siendo, pues, una limitación de locomoción. Libertad, dignidad de la persona, ¿no? Bueno, esas son críticas que hago yo al
Esto, lo que estoy manifestando está establecido, dije, en el 138, y el 138 de la Constitución señala qué artículos donde están establecidas las garantías, ¿verdad? La libertad de locomoción, la libertad, la dignidad, pues ahí esos conceptos están establecidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y un párrafo del artículo 35, del 38 y 116 de la Constitución Política. Estas referencias, joven, creo que están en los libritos que ustedes tienen ahí a la mano para apoyarse con la lectura que deben hacer de estos artículos que estoy mencionando, relacionada con la vigencia determinada de una ley. Bueno, al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, es decir, la limitación de las garantías, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio del decreto dictado en Consejo de Ministros, esa es la forma, ¿va? Y se aplicarán las disposiciones de la ley de orden público. Que ese decreto también no lo hace de manera antojadiza la ley, sino que está la ley del orden público que establece qué tipo de estado, ¿va? De estado de prevención, estado de sitio, estado de la calamidad, establece ese decreto y si se diera cualquiera de estas situaciones, entonces el presidente de la República podrá tomar la decisión qué tipo de garantías puede suspender, porque ese es el efecto, ¿va? Suspender la vigencia de ciertos derechos establecidos en la Constitución Política, pero para tiempo determinado, nunca más allá de 30 días, salvo la necesidad de su prórroga cuando el fenómeno o situación sigue dándose o sigue manifestándose, ¿no? Esa prórroga también puede ser hasta un máximo siempre de 30 días, ¿no? O menos, porque va determinado con la manifestación de la situación, ¿no? Del problema o fenómeno. En el decreto ese gubernativo que emite el presidente de la República y su traslado al Congreso de la República debe contener exactamente 4 requisitos, jóvenes. Los motivos que la justifiquen, ¿no? El caso del estorbo, si están atentando contra la propiedad privada o están limitando la libertad de trabajo de los trabajadores extranjeros o nacionales que están trabajando por ahí, ¿no? Los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud, es decir, no pueden trabajar, por ejemplo, no pueden ir a desarrollar el plan de trabajo de la empresa, etcétera, ¿no? Y luego señalar con claridad o exactitud el territorio o los territorios que va a afectar. En el caso como ejemplo que hemos mencionado, pues el territorio señalado es todo el municipio de Estorra, el departamento de Izabal. Y el tiempo que durará la vigencia. Si hay una ciudad, el tiempo máximo, 30 días, ¿no? O menos. Pero el caso que estamos relacionados dice claramente por 30 días, ¿no? Se verá hoy, ¿qué fecha es hoy? 27. El decreto está en su plena vigencia y han escuchado ustedes noticias que han habido allanamientos, hay detenidos en ese lugar, ¿no? En virtud de la aplicación de la norma contenido en ese decreto. Ya dijimos que el otro requisito es que al emitir ese decreto ley por parte del presidente de la República, tendrá que mencionar en ese decreto y ese documento que se pide al Congreso de la República a que se reúnan para que discutan el contenido de ese decreto en virtud de la necesidad de asegurar vida humana en tal lugar, en virtud de los problemas que se están manifestando o dándose. Definitivamente son requisitos obligatorios de parte del Ejecutivo para tener pues plena posibilidad de vigencia, aplicación, ¿vale? Y que cumpla su
su interés en ese sentido. Al desaparecerse los problemas manifestados, pues pierde vigencia pues la ley, ¿va? Ahí nace, se desarrolló con su aplicación y al terminarse los problemas, pues se muere la ley, ¿va? Terminó su vigencia. Ahora, la vigencia indeterminada. Esta vigencia se produce cuando en la ley se declara que la observancia obligatoria no se establece la vigencia de la misma. Este es un ejemplo, podríamos decir, lo encontramos en casi todas las normas constitucionales, con nuestra constitución vigente, ¿verdad? Indeterminada, porque entró en vigor allá la fecha que mencionamos, y repitámoslo, el 14 de enero de 1985, y hoy sigue vigente, ¿va? Aunque han habido intentos jóvenes de perder vigencia en las constituciones por intereses políticos. Allá por 1993, ustedes tal vez ya habían nacido, ¿no? En ese periodo. En 1993, el presidente de la República, entonces Serrano Elías, un ingeniero civil, llegó a la presidencia y por su convicción política, intereses políticos, entró en contradicción con el Congreso de la República, ¿va? Y hubo una anarquía política en Guatemala y dio él el famoso concepto que han escuchado, golpe de Estado, ¿va? El golpe de Estado es cuando el Ejecutivo toma una decisión política unilateral de eliminar el funcionamiento de los otros dos organismos de Estado, ¿no? Viene siendo pues como un gobierno autoritario en ese sentido, ¿no? Toma decisión unilateral, dijo, de suspender la función de los otros dos organismos de Estado y otras instituciones, por ejemplo, que prestan servicios de seguridad ciudadana, ¿va? O que proteger las garantías ciudadanas, tal como el ejército, ¿no? Eso se hizo y se quiso, pues, votar la vigencia o terminar con la vigencia de la Constitución política vigente, pero por las otras intervenciones de juristas y gracias a la Corte de Constitucionalidad en ese entonces, la postura firme, segura y muy honesta de varios abogados guatemaltecos, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no obedecieron, no cumplieron entonces las disposiciones unilaterales y anárquicas del presidente de la República y se mantuvo su vigencia. Y salió, el efecto fue en contra del propio presidente de la República y expulsado del país. Dicha persona se encuentra en Panamá. Esta persona que mencioné por nombres y apellidos está en Panamá hasta el día de hoy, no ha podido entrar a Guatemala. Bueno, pero lo que sí hubo en ese entonces, una reforma de la Constitución política, de ciertos artículos nada más de la Constitución política para ampliar su contenido, ¿no? Y su interpretación y su aplicación a la realidad guatemalteca. Se modificaron la integración del Congreso de la República y otras funciones, ¿no? También se modificó la integración y otras funciones al organismo judicial. Ahí surge la figura, pues no, mejor dicho, el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Antes eran como 8 magistrados, ahora son 13 magistrados. Es una. Y la creación de otros tribunales de justicia. Se amplió la función del organismo judicial que decía en ese sentido, ¿no? Y luego dejó establecida, y esa es una de las razones, el por qué jode el problema que mencioné con la vigencia del Código Penal del año 94, ¿va? Porque el 93 fue el golpe de Estado, eso impidió el desarrollo, el avance de ciertos proyectos, de ciertas iniciativas, ¿no? Pero que se logró poner en práctica, vigencia. Ese intento, pues, se dio en ese momento contra la Constitución vigente hoy día, ¿no? Y luego, con la declaración de los acuerdos de paz,
también se estableció la necesidad de ampliar el contenido de la Administración de Justicia, es decir, la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero que por intereses políticos también no se avanzó, aunque hubo un proceso político determinado por la ley, hacer la consulta, una consulta popular, se vivió allá por el año 99, por ahí. Ya de la consulta practicada por el Tribunal Superior Electoral, porque por ley le corresponde realizar, y no se pudo, ¿no? No se logró, entonces, pero eso es un intento político, ¿no? Últimamente, posturas políticas de grupos políticos jóvenes, ¿no? Grupos de presión que existen, para seguir intentando modificar la constitución política, modificando, no terminar su vigencia, modificando su contenido en cuanto siempre la Administración de Justicia de Guatemala, pero que no se ha logrado también por intereses políticos, ¿no? Este último es importantísimo, ¿no? Que la Administración de Justicia sea pronta y eficaz, y no se logró, y eso es también la consecuencia que estamos viviendo hoy día, que la actual Corte Suprema de Justicia no se ha renovado, ¿eh? Y que el Congreso de la República ha mantenido ese apoyo hacia el organismo judicial, y los actuales magistrados ya llevan más de 7 años de estar ahí, ¿no? Pero eso es ilegal, licenciado. Ilegal, desde todo punto de vista, muy bien, inconstitucional, ilegal, esa permanencia. Ahí, qué bueno su intervención, ahí el análisis de conciencia y tener una postura firme contra esta situación que se está dando en Guatemala. Es doloroso, además de lo que legalmente dijo la compañera, es ilegal, sí. Yo digo, también inconstitucional, porque la Constitución política establece 4 años, ¿ya? Y aquí no se ha logrado por intereses políticos, intereses de grupos, ¿no? La palabrita que se maneja ahorita, la cooptación del Estado, todos los 3 poderes del Estado, jóvenes, los 3 organismos se han puesto de acuerdo, ¿se han dado cuenta ustedes de eso? ¿Va? Y que han mantenido la ubicación de gente, el Ministerio Público ha mantenido a esa persona ahí, una función también ilegal, ilógico, y lamentablemente la Corte de Constitucionalidad va. Es decir, ya cooptaron ellos todas esas instituciones y no permiten cambio alguno, ¿no? Para el bien del país, para el bien de la Administración de Justicia, ¿va? Para el desarrollo de Guatemala. Aquí sí no hay seguridad jurídica, ¿va? Por eso es que estamos como estamos. Y ojalá que esta situación termine. Y que nuestra propia universidad también ha caído en esa situación. Ahorita están cooptando a la Universidad de San Carlos. Ojo con ustedes, ya tal vez el año entrante les va a tocar ya votar a favor del nuevo rector que va a llegar a la universidad, porque la San Carlos de Guatemala Jóvenes es una institución descentralizada y autónoma con mucha presencia, de acuerdo a la Constitución política, ¿vale? De acuerdo con la ley orgánica de la USAC, con mucha presencia, firmes, ¿verdad? Firme en las decisiones políticas de los problemas nacionales, tiene que apoyar, aportar ideas, propuestas claras y seguras y de carácter científico, por supuesto, proveniente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y eso no se ha hecho, ¿no? Eso es un problema que tenemos. En sus manos está el futuro del país. La verdad, uno a veces se emociona hablar de estas situaciones, pero sale pues por la vigencia indeterminada de la ley. La Constitución política nació en el 85, vigente, el 86, y hoy día sigue vigente, ¿no? Ojalá jóvenes, que no termine la vigencia de la Constitución. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución política es una Constitución moderna, además de democrática, ¿va? Democrática representativa y democracia participativa. Antes solo la democracia calificada representativa, porque nosotros los ciudadanos nombramos a nuestros representantes, que son los diputados allá en el Congreso de la República. Pero hoy, con base en la Constitución vigente, ya el ciudadano participa.
en la toma de decisiones. Buena idea, ¿va? De la participación ciudadana, pero que hoy también ha caído en manos de los políticos de intereses particulares. La institucionalidad del desarrollo urbano y rural, ¿han escuchado ustedes? ¿Va? No sé si han participado de alguna forma. Está una ley que se llama Ley de Desarrollo Urbano y Rural, de desarrollo urbano y rural por la participación ciudadana. Significa que el ciudadano, el pueblo, desde allá, desde la aldea, del municipio, del departamento, formule proyectos de desarrollo, ¿va? De escuela, de salud, trabajo, etcétera, pero desde la localidad. Porque muchas veces un presidente de la República dispone o propone, ofrece, qué sé yo, el desarrollo de educación, desarrollo de salud de aquel municipio, de aquella aldea, pero con una visión tal vez occidentalizada, digámoslo occidentalizada, tal vez el candidato vive en la capital nada más, o ha vivido en el extranjero y viene al país, ¿verdad? Y propone proyectos, pero el país tiene su propia realidad, sus propias necesidades. Estos conceptos fueron analizados allá por la década de los 80, llega a Guatemala justamente en el 84-85, cuando la Asamblea Constituyente, cuando se eligieron diputados, personalidades del país para que elaborara la Constitución, ¿verdad? Eso se llamó Asamblea Nacional Constituyente. Fue un periodo corto, elaboraron la Constitución, pero por juristas, ¿verdad? Bien, hombres visionarios, conocedores de realidades, porque también participaron ciudadanos del interior del país como diputados, de distrito que le llaman ahora, pero eso ya con sus intereses personales, ¿verdad? O de familia. Pero en ese entonces hubo todavía la posibilidad de integrar el Congreso de la República con personalidades conscientes, honestos, ¿no? Y por eso es que la Constitución Política tiene un contenido amplio. Y los constitucionalistas en Guatemala, el extinto doctor García Laguardia, Jorge Mario García Laguardia, que acaba de irse de este mundo, dejó ahí libros muy interesantes en Derecho Constitucional en Guatemala, nuestros maestros en maestría, decía que la Constitución Política nuestra no debe ser modificada, decía él, porque hay jóvenes temas establecidos en la Constitución Política que dice ahí que una ley ordinaria desarrollará este tema, así, con claridad. Y fíjense ustedes, desde el 86, y yo no hice mi cálculo, tal vez ustedes son muy matemáticos, ¿no? ¿Cuántos años lleva la Constitución Política? Y casi la Constitución no ha sido desarrollada en ese sentido. Leyes ordinarias. 35 años. ¿Cuánto? 35. Muchas gracias, Amanda, muy amable. 35 años, fíjense ustedes, 35 años, nuestra Constitución no ha sido desarrollada. ¿En qué sentido? Emitir leyes ordinarias para educación. La Ley de Educación Nacional, ustedes, está vigente, creo que de los años 60 y 70 por ahí, con base a la Constitución de 1965, producto también de un golpe de Estado dado por militares, ¿no? Peralta Azurdia era un coronel que fue presidente de la República en ese entonces, ¿no? Y esa Constitución dio lugar, pues, a emisión de leyes ordinarias para desarrollar temas especiales. Ejemplo, pongo educación. Entró en vigor nuestra Constitución en 1986, la ley de educación emitida en su momento, ¿va? 15, 20 años atrás, es la que se aplica hoy. Y esa ley no es aplicable para la necesidad del país. ¿Ya? Eran unos cuantos millones, pero hoy ya más de 14 millones de guatemaltecos, ¿verdad? Con otra visión. Y eso no. Y la participación ciudadana, entonces, ha solicitado, han escuchado el concepto de educación intercultural, le llaman, ¿verdad? Esas propuestas del interior del país. Esa es manifestación de la democracia participativa, porque el pueblo participa, proponiendo, formulando sus necesidades. ¿Qué necesidad? De mejorar la educación, por ejemplo. De mejorar la prestación de servicios, por ejemplo.
de salud, con pertinencia cultural, otros conceptos que establecen las leyes ordinarias. Pero eso no se ha hecho. Entonces, el doctor García Laguardia manifestaba eso, ¿no? No, si no hay necesidad de modificar la Constitución o reformar la Constitución, porque lo que hace falta es que los diputados se sientan y sean realistas, ¿va? Emitir una ley adecuada, aplicada para el fenómeno de educación que se está dando hoy, ¿va? Educación ha venido, pero esa educación ha exigido, ¿va? Mayor cobertura, mayor contenido, etcétera. Entonces, eso no se ha dado. Entonces, todo esto sale pues por la vigencia indeterminada de la ley, permanente. Salvo que decíamos en su momento, el fenómeno, el problema, exige, ¿ya?, su aplicación, y aquí cae cabalmente la ley de educación que les estoy manifestando. Esa ley, y así me van a perdonar la expresión, está muerta, pues, porque no es aplicable para el problema de educación que se está dando hoy día en el interior del país. Si ustedes tienen parientes maestros, tal vez se pueden a platicar, jóvenes, lo que está ocurriendo ya no es aplicada para nada la ley de educación nacional, así le llaman. Muy bien, se necesita una nueva ley de educación ajustada a la realidad para poder ser aplicada, pues, ¿verdad?, en su justa medida. Bueno, dicho esto, entonces, ocurre con las leyes ordinarias y los reglamentos también, ¿verdad? Si no se señala, no se establece el periodo de vigencia, es indeterminada. Y el periodo de indeterminada puede también morirse, ya como la persona humana, ¿va? En virtud de la misma necesidad de modificar la ley o hacer una nueva ley para que sea aplicada, que cubra todo el fenómeno o necesidad que se está manifestando. El concepto, para finalizar, la fin o terminación de la vigencia de la ley. Pues casi está dicho con los ejemplos que estamos manifestando. Pero aquí podemos terminar diciendo que la ley deja de estar vigente cuando pierde su fuerza obligatoria, ¿verdad? Es decir, ya no es aplicable. Por lo general, la facultad de derogar o de abrogar, aquí hay dos conceptos fundamentales: derogar o abrogar. Lo hemos escuchado, comúnmente se escucha. Derogar o abrogar las leyes corresponde al Congreso de la República. De acuerdo a lo preceptuado en la Constitución Política de la República, en su artículo 171, inciso A, que dice: corresponde también al Congreso decretar, reformar y derogar las leyes. Decretar significa la emisión de una ley nueva. Reformar, como ejemplos que hemos venido dándose, ¿no?, con la Constitución Política misma, o la ley o el Código de Trabajo, o por hablar algo, las necesidades de cobertura del Código de Trabajo para los tipos o clases de actividad laboral que surja en nuestra realidad, pues si no está regulado en el Código de Trabajo cómo debe ser interpretada para un caso concreto, pues de plano hay necesidad de modificar el código. El Código Procesal Penal, jóvenes, ha sido modificada constantemente, ¿verdad? O derogada. Derogada significa técnicamente dejar sin vigor ciertos artículos o cierto contenido de una ley. Y eso es lo que ha sucedido técnicamente con el Código Penal, por el surgimiento de nuevos delitos. Bonito se escucha. Acción delictiva del ser humano, como consecuencia del tráfico de droga, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿ya? El apoyo de instituciones internacionales para la aplicación de las leyes,
de las leyes, ¿verdad? Y hay leyes que tienen aplicación en Guatemala, leyes extranjeras, perdón, aplicación en Guatemala, ¿no? Que son producto de convenios o que celebran los gobiernos, ¿no? Entonces, ese código penal, que es la norma, la ley sustantiva de aspectos penales, ha sido modificada, ¿no? Y derogada ciertos artículos, digo, casi constante el código penal. Y que nuevamente se ha escuchado de que hay necesidad de modificar nuevamente el código penal para tipificar otros delitos, ¿no? Porque constantemente surgen acciones delictivas, ¿no? Del ser humano. Y eso hace obligada pues al Congreso de la República de actualizar la ley para que sea aplicada. Y incluso ha habido intentos de derogar totalmente la ley para sacar un nuevo código, ¿no? Que sea ajustada de la ley a las realidades. Bueno, entonces muchas veces una ley, aunque de plazo indefinido o vigencia indefinido, yo decía en otras con ustedes que aunque plazo o vigencia indeterminada, pero puede ser modificada en virtud de las necesidades mismas, ¿verdad? De los fenómenos, de las situaciones que se están dando y crece, ¿no? Crece, se amplía su efecto y por lo tanto la ley tiene que cubrir, porque la ley queda corta en su aplicación en este sentido. Bueno, es la misma constitución política que establece el Congreso, repito acá, que esa es una de las funciones del Congreso y una función fundamental del Congreso de emitir leyes, reformar leyes o derogar las leyes. Doctrinariamente, jóvenes, es decir, con argumento técnico, se conocen dos vocablos que hemos mencionado ya, entonces, que hacen referencia al fin de la vigencia de la ley, que son abrogación, repito acá, abrogación y derogación. Abrogación técnicamente se entiende o debe entenderse la anulación total de la ley, su fuerza obligatoria. Anular totalmente su fuerza obligatoria. Ya pierde su vigencia en ese sentido. Emitiendo una nueva, o si el problema que se dio se terminó, termina su vigencia, ¿no? Es abrogar, pero tiene que estar pronunciada o dictada o decretada por el Congreso de la República. Y se da a través con una nueva ley, con un nuevo decreto, haciendo la declaración. Y derogación o derogatoria, dice, es la que se produce cuando la supresión o la supresión o anulación del precepto legal es parcial, o lo que se conoce como reforma de la ley. Cuando se reforma una ley, se anula un artículo, por ejemplo, dejando sin vigencia esa ley, porque hay muchas veces que la Corte Constitucional interviene y declara inconstitucional porque fue exagerada, digámosle, ¿no? Su función, o por ignorancia de la ley por parte de los diputados del Congreso de la República, emiten una ley extralimitando, ¿no? Su contenido y choca, así en palabras muy sencillas, con el derecho establecido de la Constitución política. Entonces, obligadamente eliminan o expulsan, digámosle, dentro del cuerpo de una ley, lo eliminan, ¿no? Y técnicamente le llaman expulsan del contenido de esa ley. Eso sería la derogación. Entonces, porque es modificación parcial, en otras palabras, de una ley. La derogatoria es la terminación total. La derogación es eliminación parcial de cierto contenido o cierta parte de una ley. Lo que sucedió con nuestra Constitución política ya por el 93 y el 94,
hubo don de León Carpio llegó a ser presidente de la República, ¿va? Pues designado por el Congreso. Eso fue tan especial. Bueno, pero jóvenes, en el foro guatemalteco o el sistema guatemalteco se utiliza la palabra derogación, ley se suprime. Es decir, aquí en Guatemala nos quedamos, ¿qué? Cortos, si usted quiere, o yo no quisiera aplicar, ¿verdad? Que nos quedamos como empíricos en ese sentido de explicar, ¿verdad?, el contenido doctrinario de los conceptos, ¿verdad? Que aquí en Guatemala, y la misma ley lo dice, ¿no? La derogatoria da igual decir derogatoria para la eliminación de una ley y derogatoria para eliminar cierta parte de una ley, ¿ya? O sea, el término genérico o el término usado en Guatemala por los abogados, y así hablamos, ¿va? Ordinariamente la derogatoria es la finalización de la vigencia total de una ley, o el contenido total de una ley. Derogación, repito, da igual para indicar la anulación total del contenido del cuerpo de una ley, ¿va? O contenido parcial de la ley. Esta parte, jóvenes, está establecido también en la ley, ¿verdad? Y la misma ley lo establece, y nuestra constitución política lo establece en ese sentido. Solo voy a leer un poquito un artículo 22 como ejemplo de la constitución política, y el artículo 22 de las disposiciones transitorias y finales de la constitución política de República de Guatemala, y dice así: se derogan, fíjense ustedes, todas las constituciones de la República de Guatemala y reformas constitucionales decretadas con anterioridad a la presente, así como cualesquiera leyes y disposiciones que hubiesen surtido iguales efectos. Leo esta parte en virtud de lo que da igual, decía yo, porque está establecido desde la Constitución política, ¿no? Los juristas honestos, pulcros que hicieron la Constitución política de 1985 aplicaron ese concepto y dejaron escrito en la Constitución política, ¿va? Por eso es que decimos, derogación es igual, ya, para la terminación total o anulación total de una ley, o bien para la anulación o modificación parcial de una ley. Está establecido en la Constitución política. Si quieren ustedes, lean esa parte para su mayor entendimiento. Bueno, dejemos ahí nuestra discusión el día de hoy, y nos vemos entonces el miércoles, ¿verdad?